Pero por supuesto también supone un aprendizaje y una teoría, una enseñanza formal de la que él va a hablar más adelante, por ejemplo en las disertaciones y otras partes, y entiende que esto, el trabajo que hace el filósofo con el discípulo es muy semejante al del médico, porque ya finalmente tiene que empezar por un diagnóstico, por una terapia, etcétera, y entendiendo que para las costumbres que tiene que recetarles las costumbres contrarias. Vea, lo dice en ese capítulo 27 del libro primero de las disertaciones del que les hablé antes, de cómo se examinan las representaciones y todo eso. Dice, leo página 137 de las disertaciones al comienzo. Ya un segundito, Juan Diego, ya le doy la palabra. Dice, a lo que nos agobie, a eso hemos de aplicar nuestros cuidados. Si lo que nos agobia son los sofismas de los pirrónicos y los académicos, a eso hemos de aplicar nuestros cuidados. Si la seducción de las cosas por las que parecen buenas algunas cosas que no lo son, busquemos allí el remedio. Si es la costumbre la que nos agobia, para ello hemos de intentar encontrar remedio. ¿En qué consiste encontrar un remedio para la costumbre? En la costumbre contraria. Oyes a los particulares decir, pobre de él, ha muerto, su padre y su madre están deshechos, cayó pero antes de tiempo y en tierra extraña. Escucha las razones contrarias, apártate de esas voces, opone a la costumbre contraria. Frente a los razonamientos sofísticos hay que tenerlos lógicos y el ejercicio y la práctica en ellos. Frente a la seducción de los objetos, las presunciones claras, lustrosas y a mano. Este pasaje es muy importante porque él sí nos está diciendo una cosa que es clave, y es, usted tiene que prepararse examinando sus representaciones, de acuerdo, pero un discípulo, usted tiene que empezar por hacerle un diagnóstico. A ver, este tipo, ¿qué es lo que necesita? Se come todos los cuentos de los escépticos, del pirronismo y de los académicos, se come todos los rollos escépticos. Bueno, entonces vamos a examinarlo bien. O se come toda la carreta que le eche, entonces vamos a examinar si el tipo está razonando bien, ¿cierto? O lo seducen mucho las cosas y entonces el tipo es alguien que no puede manejar bien sus deseos. Bueno, habrá que hacer el diagnóstico de qué es lo que necesita cada uno para llevar una vida filosófica, y de acuerdo con ese diagnóstico habrá que elegir la terapia más adecuada. Por eso digo que el maestro de filosofía tiene que comportarse como un médico que encuentra dónde está el mal del discípulo y cuál es el remedio adecuado. Sí, Juan Diego. El capítulo 18 del libro segundo, titulado ¿Cómo hay que luchar con las representaciones?, es uno de los capítulos más hermosos que he leído, de lo poco que he leído de la literatura estoica. Y me parece muy curioso. Primero digo una cosita: toda la práctica que Epicteto describe en este capítulo, hace mucho tiempo vi una charla en TED, de TED Talks, en donde había un psicólogo que decía que había hecho muchos experimentos con mucha gente sobre cómo forjar hábitos, y el tipo lo que decía es que la única forma en la que los hábitos se lograban concretar de forma es la única forma, claro, con estudios, y dice, nosotros hicimos experimentos y y este es el resultado. Y luego vengo acá, pero es que Epicteto escribió esto hace 1900 años, 2000 años, y la descripción es exactamente la misma. Dice, si quieres dejar de hacer algo, no lo hagas, pero acostúmbrate a hacer otra cosa en lugar de aquella. En una oración, Epicteto describió 10, 15, 40 experimentos que han hecho los psicólogos comportamentales, conductistas en los últimos 20, 30 años. Es magnífico. Pero con lo que usted acaba de decir sobre el hecho de la terapia, este capítulo 18 es una herramienta que permite incorporar los ejercicios, todos los ejercicios que usted se pueda imaginar, dentro de los hábitos
de aquel que progresa, es decir, de aquel que busca ser filósofo. Y él lo dice: todo hábito y facultad se mantiene y acrecienta por medio de las acciones correspondientes. La de pasear, por medio del paseo; la de correr, por medio de la carrera, Entonces dice: esfuérzate por cimentar buenos hábitos y cuenta los días que llevas haciéndolos. Y cuando llegue al 30º día, dale un sacrificio a la divinidad. Entonces Epicteto lo que viene diciendo en todo este capítulo, y culmina con un párrafo hermoso, es todo esto y este ejercicio este método que les estoy dando, estas herramientas que les estoy brindando, es para que ustedes puedan soportar las representaciones perturbadas. Cuando ustedes sepan que hay una mala representación, el tipo lo dice así: lo primero, no te dejes arrebatar por su intensidad, sino di: espérame un poco, representación. Deja que vea quién eres y de qué tratas. Deja que te ponga a prueba. Y después no le hagas avanzar pintándote el sigue. No te retendrá e irá a donde quiera. Por el contrario, más bien introduce tú a tu vez alguna otra representación ella innoble y expulsa la inmunda. Y si te acostumbras a ejercitarte de este modo, verás qué hombros se te ponen, qué tendones, qué vigor. Ahora solo argumentitos y nada más. Todo ese capítulo para culminar ahí, ¿sí? Para decir, téngala ahí. Y cuando usted se ejercite teniendo la representación ahí y analizándola, así como usted lo acaba de decir en la primera pregunta, usted va a poder forjar unos hábitos limpios y correspondientes a su principio recto. Vale. Eso era todo lo que quería. Pero fíjese, eso que usted dice es clave, pero yo le diría dos cosas. Léase antes del capítulo 18 del libro segundo, léase el 17. Porque son una unidad. 17 se llama ¿cómo han de aplicarse las presunciones a los casos particulares? ¿Por qué? Porque eso que usted acaba de decir tiene que ver con otra cosa clave. Sí, evidentemente una vida filosófica implica un cambio de conducta, pero la conducta depende de los hábitos. En eso yo creo que Epicteto es un pragmatista. Esta es la psicología pragmatista, esta es la psicología de Ralph Waldo Emerson, de John Dewey, etcétera, de James. ¿Sí? En eso la tradición pragmatista recoge muy bien esto, porque la tradición pragmatista entiende que la clave de la conducta está en el hábito. En eso los norteamericanos son muy pilos. Pero eso no lo desligan de otra cosa, que es el examen del juicio. Por eso el capítulo 17 hay que leerlo junto con el 18, porque el 17 lo que nos dice es: usted tiene que examinar las presunciones. El término es hipolepsis, es el término en griego. Eso puede traducir por juicios, opiniones, presunciones. Se puede traducir de muchas maneras. Entonces la vida filosófica implica cambio de hábitos, pero implica el cómo aprendemos a examinar nuestros juicios. Por eso esos dos capítulos, el 17 y el 18 del libro segundo, son claves para entender todo este asunto del en qué consiste la formación para una vida filosófica. A ver, entonces, quiero subrayar ahora, usted subrayó el hábito, yo voy a subrayar esto. La vida filosófica es una vida en la que nos formamos para hacer buenos juicios. Hipolepsis, presunciones, opiniones, juicios sobre diversas cosas. El ejemplo es este. Usted hace juicios sobre la salud, claro, todos hacemos juicios y no necesitamos ser médicos. No necesitamos ser Hipócrates ni Galeno. El ejemplo lo tomo de él, leo directamente las de él. Dice: ¿por qué di esto mismo también a los médicos? ¿Quién de nosotros no ha llamado a algo sano o insano antes de nacer Hipócrates? Lo leí directamente de ahí, página 215. O sea, no necesitamos ser ni Hipócrates, ni Galeno, ni el doctor Christian Barnard, ni ser un médico famoso para hacer juicios sobre la salud.